Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Físicos, con la temática titulada Conceptos básicos y legislación aplicable en peligros físicos. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Jorge Andrés Cruz Laverde. Él es ingeniero químico, especialista en salud ocupacional, docente universitario. Ingeniero Cruz, muy pero muy buenos días y bienvenido. Wilmer, muy buenos días y muy buenos días a nuestros participantes. Es de mi agrado estar nuevamente compartiendo este año con la comunidad de prevención de peligros físicos, la cual iniciamos el día de hoy. Mi nombre, como le dijo Wilmer, yo soy el ingeniero Jorge Andrés Cruz, soy ingeniero químico de profesión, especialista en seguridad en el trabajo ya de hace bastante tiempito, y hace más de 15 años trabajo en esta rama de la higiene industrial y en especial en los peligros físicos. Entonces, para todos nuestros participantes de este año 2023 de nuestra comunidad educativa, muy buenos días y bienvenidos. Este año, pues, queremos desarrollar una temática importante y antes de, pues, arrancar con nuestra ruta, queremos, pues, comentarles un poco cómo es esta, en la cual en nuestra charla del día de hoy, pues, daremos como esos conceptos básicos de qué son los peligros físicos, cómo se pueden, llamémoslo así, clasificar, por qué es tan importante en nuestro ambiente de trabajo, a qué se refiere, ¿cierto? Y a su vez, uno a uno vamos a irlos desarrollando durante nuestras temáticas para que a su vez nuestra última sesión a lo largo del año miraremos cómo estos se gestionan y se integran bajo la óptica de los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, por lo cual es muy importante el desarrollo de esto. Wilmer, me gustaría arrancar nuestra, no sé, ruta de este año haciendo una pequeña evaluación sobre los conceptos generales de riesgos físicos y la legislación que aplica. Podemos iniciar con nuestro quiz, llamémoslo así, o nuestras primeras preguntas de conocimiento básico. Claro que sí, ingeniero Cruz. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes al evento y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. ¿Qué es un peligro físico? A. Energías en ambientes laborales que afectan al trabajador. B. Infraestructura de trabajo que afectan al trabajador. C. Mobiliario en lugares de trabajo que afectan al trabajador. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A. Energías en ambientes laborales que afectan al trabajador, un 28% de respuesta. B. Infraestructura de trabajo que afectan al trabajador, un 45%. C. Mobiliario en lugares de trabajo que afectan al trabajador, un 28% de respuesta. Vamos con nuestra segunda pregunta. ¿A qué se denomina ruido? A. Sonidos intensos presentes en los ambientes laborales. B. Sonidos desagradables al trabajador. C. Sonidos agradables al trabajador. 15 segundos para dar respuesta.
Mientras responden nuestra segunda pregunta, les recuerdo que en el chat de preguntas pueden dejar las dudas o inquietudes que tengan correspondientes al tema que vamos a ver el día de hoy. Con gusto nuestro experto las irá resolviendo a medida que vaya transcurriendo nuestra acción educativa. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Sonidos intensos presentes en los ambientes laborales, un 85% de respuesta. B. Sonidos desagradables al trabajador, un 15%. C. Sonidos agradables al trabajador, un 0% de respuesta. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿Cuáles son los tipos de radiaciones presentes en los ambientes laborales? A. Alfa, beta y gamma. B. Microondas e infrarroja. C. Radiaciones ionizantes y no ionizantes. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Alfa, beta y gamma, un 8%. B. Microondas e infrarroja, un 3%. C. Radiaciones ionizantes y no ionizantes, un 89% de respuesta. A todos nuestros participantes, muchas gracias por acompañarnos en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Cruz. Muchas gracias, Wilmer. Y sí, digamos que fue muy bueno este primer sondeo porque es la forma en la cual nosotros identificamos qué conocimiento tiene nuestra comunidad sobre el tema. Empecemos hablando de que pues, la educación como tal es un arma poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Hay que entender que esta charla la estructuramos en 3 momentos para que tengamos una apreciación del tema. Primero, vamos a hablar de una identificación de los peligros, ¿cierto? Y la definición como tal de los peligros físicos. Luego vamos a hablar de los tipos de riesgos físicos que existen y por último, obviamente las características propias de cada riesgo que se pueden tener. Dentro de esto, pues el objetivo general de nuestra charla es apropiar el concepto de los peligros físicos que pueden estar presentes en los diversos ambientes de trabajo y identificar cuáles tipos de peligros son y cuáles son sus principales características. Tenemos unos objetivos específicos para cada uno de los momentos de nuestra charla, por lo cual el primero, pues obviamente es identificar claramente el concepto de peligro físico, que se dieron cuenta fue una pregunta del sondeo. Entonces, muchas veces identificamos que no tienen la claridad de lo que hablamos que es un peligro físico. Posteriormente, hablaremos de conocer cuáles son los tipos de peligros físicos a los que pueden estar y después de conocer cuáles son sus características y en estas pues van incluidas la legislación que a este aplica. Esos son los 3 momentos que vamos a tener para el desarrollo de nuestra charla. Dentro de los peligros físicos, y pues antes de entrar en materia, digámoslo así, que yo quiero que ustedes entendamos un poquito qué es un peligro y qué es un riesgo. Entonces, muchas veces la gente todavía no tiene claro o la definición o confunde la definición. Peligro, como tal, es la situación, objeto, herramienta que tiene el potencial riesgo que puede afectar de forma directa o indirecta a mi trabajador por estar en su labor, por hacer una actividad, porque es un material que utiliza, porque está en su entorno. Todo eso es lo que es un peligro. Y el riesgo es la probabilidad de que ese peligro afecte a mi trabajador, como les digo, de forma crónica o aguda. Cuando yo hablo de forma aguda, estamos hablando de un accidente de trabajo. O sea, cuando, por ejemplo, no sé, un suelo en mal estado, alguien se puede caer. Eso es un accidente y ocasiona una lesión. Pero hay otros factores de peligro que están presentes en los ambientes laborales y generan enfermedades a largo plazo. Entonces, esa es la característica y los peligros físicos son esos. Entonces, cuando uno habla de peligro físico, digamos que hay una confusión con el peligro locativo y fue lo que evidenciamos en el primer sondeo. Y es locativo, habla de la infraestructura, de inmuebles, de todo lo que tiene que ver con la parte, llamémoslo así, estructural, tangible. Cuando hablamos de físicos, nos remitimos al área de la física. Y entonces, si se acuerdan, la física es una ciencia que estudia la energía, su movimiento y su transformación. Por eso, los peligros físicos son distintas formas de energía que son generadas por fuentes concretas y que pueden afectar a los trabajadores sometidos a ellas. Estas energías
son de tres tipos normalmente. Pueden ser mecánicas, térmicas o electromagnéticas y pueden provocar efectos entre sí. Una característica de los peligros físicos es que ellos están clasificados como peligros higiénicos. Entonces, dentro de las ramas gigantes de seguridad y salud en el trabajo, uno habla de la higiene industrial. Y la higiene industrial es una ciencia que identifica, evalúa y controla todo peligro físico, químico y biológico que puede generar enfermedad en mi trabajador. Entonces, ya no estamos hablando de peligros que me van a ocasionar accidentes, sino son peligros que normalmente me van a generar enfermedad. ¿Sí? Entonces, un ejemplo clásico es la exposición continua a ruido. Yo no me voy a perder capacidad auditiva por, digamos, estar expuesto un día a altos niveles de ruido. Pero si durante el largo de mi vida laboral estoy expuesto a muchos momentos de exposición a ruido, entonces sí voy a poder presentar con el paso del tiempo, o sea, años, una pérdida auditiva. Y entonces esas energías son los peligros físicos. No son locativos. Locativos son paredes, escritorios, pisos, techos. Eso es locativo. Físico se habla de energía. ¿Listo? Entonces, dentro de estos peligros físicos, digamos que existen unas clasificaciones. En Colombia, la clasificación que más se emplea es la de la GTC 45, que es la Guía Técnica de CONTEC para hacer matrices de prevención, de identificación y valoración de peligros, que está, digamos, emitida desde el año 2012 y creo que en este momento está en revisión por parte del ICONTEC para estar, y si se dan cuenta, es la segunda filita que ustedes pueden ver en sus pantallas en el recuadro. Esos peligros que están en el recuadro naranja son los peligros que están asociados a los peligros higiénicos que están en esa área. Entonces ahí tenemos ruido, que lo clasifican como impacto, continuo intermitente, iluminación, vibraciones de los segmentos mano-brazo, cuerpo entero, temperaturas extremas por frío o calor, presiones atmosféricas, radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. Entonces, esa es la clasificación GTC 40. En Colombia también tenemos que ver que por legislación no existe como tal una clasificación de peligros exacta. O sea, es decir, en ningún documento técnico, tanto del Ministerio del Trabajo o de Salud, tenemos una clasificación de peligros estándar. Cada empresa pudiese clasificar sus peligros desde que tenga una definición clara de ellos. O podemos escoger de acuerdo a la naturaleza del peligro, ampliarlos o no, desde que esté claramente definido para nuestras IPBR. Tanto así que conozco empresas que son transnacionales o multinacionales en las cuales desde otros países tienen clasificaciones de peligros que acogen directamente y pueden haber ciertas variaciones en nombres, términos o que estén segmentadas de otra manera. O propias, como la que conozco de la policía, la cual obviamente, digamos, por sus características de labor tan especiales, tiene una clasificación diferente. Pero, como les decía, el 90% de empresas en Colombia, o el 95%, utiliza esta de la GTC 45. Dado esto, a mí me gusta mucho explicar esta, que la encontré hace un par de años en una tesis de del Observatorio de Salud de Colectivos de la Universidad de Sao Paulo. Y entonces ellos hablaban de los peligros y los peligros los encaminaban con base en la energía que los genera. Entonces decía, venga, los peligros físicos son energías y las energías están presentes en los ambientes laborales. ¿Qué tipos de energías? Entonces hablamos de energías mecánicas, térmicas y electromagnéticas, ¿correcto? Entonces la energía mecánica es aquella que transmite movimiento o presión. Entonces miren que cuando ahorita vamos a hablar un poquito de cada uno, cuando yo hablo de ruido, lo que uno mide es el nivel de presión sonora, es decir, la fuerza con la onda sonora impacta el oído. Esa es la primera característica. ¿Mm? La segunda energía que tenemos es la energía térmica. Y aquí hay un tema bien importante y viene la definición, porque muchas veces confundimos el confort con la exposición extrema. Cuando hablamos de temperaturas extremas, es aquellas condiciones por
muy bajas temperaturas o muy altas temperaturas, donde mis trabajadores pueden tener una afectación severa. Es decir, podemos tener hipotermia o un golpe de calor. Pero muchas veces tenemos gente que presenta disconfort. Es decir, en Bogotá, por lo menos digamos en las madrugadas que haya mucho frío o en zonas cálidas cuando hay mucho calor, pero eso es propio del área. Y entonces uno habla del confort térmico, o sea, qué tan eh, a gusto estoy yo con la temperatura para trabajar. Eso no me va a generar enfermedad, sino me va a generar un bienestar. Y eso hace parte, si uno pudiese llamarlo, de la ergonomía. La ergonomía es otra ciencia que estudia la interacción del hombre con las herramientas, su trabajo y su medio ambiente. No desde el punto de vista de la afectación, sino desde el punto de vista del confort. Entonces se llama confort térmico, que teóricamente el confort térmico no hace parte de la higiene, porque como les decía, o los peligros físicos, porque esta no me está generando enfermedad. Más sin embargo, como sus mediciones son técnicas y se utilizan muchos términos asociados a esa energía térmica, se incluye sobre todo en las evaluaciones de higiene industrial. Y por último, tenemos las radiaciones electromagnéticas. Es una radiación electromagnética. Esa radiación electromagnética son energía que se transmite por medio de una onda, la cual si, digamos, por su potencial puede destruir el electrón, ¿cierto? O lo puede, digo, el átomo, o lo puede subdividir, se llama radiación ionizante, como la radiografía. Y tenemos las radiaciones no ionizantes, ¿cierto? Que son aquellas que conservan la energía, pero se están transmitiendo. Estas están en auge, ahorita las vamos a ver un poquito más a fondo, que son, ejemplo, aquellas como las ondas de transmisión de celular, ¿cierto? El Wi-Fi, los datos, todo esto son energías que no, o sea, que están presentes en el ambiente, que son relativamente nuevas, llevan en los ambientes laborales menos de 20, 30 años, ¿cierto? Y que efectivamente nos pueden tener una afectación a mi trabajo. Entonces, de acuerdo a esa energía, hay unos tipos de peligro. Está el ruido, ¿cierto? Para mecánicos, que este puede irse como continuo, intermitente, de impacto, de impulso, el ultrasonido o el infrasonido. Hay diferentes tipos de ruido. Están las vibraciones, que son mano, brazo, cuerpo entero. Las presiones extremas, que son presiones normalmente barométricas, que pueden ser eh, hiperbáricas o hipobáricas. Hiperbáricas es cuando es mucha presión e hipobáricas cuando hace falta presión. Por temperaturas extremas, obviamente por energías térmicas, tenemos energías térmicas por extremado calor o extremado frío. Dentro de las radiaciones no ionizantes, empezamos desde el espectro más bajo, que son los campos magnéticos, los eléctricos, la radiofrecuencia, el microondas, el infrarrojo, y miren algo muy particular, y aquí yo quiero detenerme, y es en la clasificación GTC 45, tenemos que la iluminación lo toman como un hecho aparte. Mientras que si nos damos cuenta en el espectro electromagnético, la iluminación hace parte de las radiaciones no ionizantes. Y ya por último, tenemos la radiación ultravioleta. Dentro de las radiaciones ionizantes, tenemos las alfa, las beta, las gamma y los neutrinos y los rayos X. Entonces, ¿cómo funciona esto y cuáles son las características? Vamos a ir viendo una por una un poquito para el contexto, porque nuestras charlas más adelante, obviamente en nuestra ruta, van a ir desarrollando esos peligros a fondo. ¿Se acuerdan que yo les mostraba la ruta? Y se dan cuenta, cada charlita de ahora en adelante vamos a profundizar en cada uno de estos conceptos. Entonces tenemos que el ruido es un sonido molesto que por sus características es susceptible de producir un daño en el ser humano. Es un contaminante de tipo común en casi todos los sectores económicos, sobre todo los manufactureros, y se define como un sonido no deseado. Desde el punto de vista, digamos, común, se debería llamar ruido, pero para mí, realmente el contaminante es la intensidad sonora, porque fíjense que el ruido es un sonido molesto, ¿sí? Entonces, ¿por qué se le llama ruido? Pues como la imagen lo tiene, el sonido de un machino, de un taladro neumático, ¿cierto? El sonido
de una pulidora, de un motor, no es un sonido bonito. Entonces, independientemente, inclusive el sonido de un mosquito en la madrugada es un sonido desagradable, pero no quiere decir que este realmente me produzca una afectación al oído siempre y cuando su fuerza, o sea, su intensidad no sea alta. Entonces, muchas veces, y sobre todo con el uso de estos dispositivos, como son los audífonos, puedo tener sonidos agradables, una canción, a una alta intensidad sonora, traduzcámoslo como un volumen, ¿cierto? Que impacta mi tímpano y puede producir ese desgaste del nervio auditivo. Entonces, para mí, yo muchas veces yo dicto clase, como decía Wilmer, en varias universidades, y yo digo que para mí el vallenato es un sonido desagradable. A mí no me gusta mucho el vallenato. Entonces, para mí eso es ruido, un sonido desagradable. Y yo escucho más rockcito, y entonces alguna gente dirá, no, es que eso que escucha el ingeniero es ruido. No, y eso es un sonido agradable para mí. El contaminante real es la intensidad sonora, ¿correcto? Y lo que depende es, eh, ¿cómo se llama? Depende del nivel. ¿Listo? Entonces eso es muy importante. ¿Mm? Depende del nivel. Está presente en todos los ambientes. Fíjense que quiero sacar de colocar eso. Hay unos sonidos de concentración. Por ejemplo, la resolución 2400, por ejemplo, artículo 94, dice que para labores de concentración, o sea, para que la gente pueda concentrarse y tener un foco adecuado, o no me genere enfermedad, se pueda concentrar, el máximo permisible son 70 decibeles. Decibel es la medida con la que se mide la intensidad sonora, pero se asocia al ruido una exposición por encima de 85, sea un sonido agradable o no. Yo conozco empresas como discotecas, bares, donde la intensidad sonora es tan alta, o el sonido tan alto, o el volumen que ponen de las canciones y demás, que los meseros, que el personal que está ahí, está afectado en su parte acústica o en su parte auditiva más bien, por ese extremo. Entonces, el ruido pues tiene varias formas, hay ruidos continuos, ruidos de impacto, ruidos intermitentes, ¿cierto? Hay sonidos muchas veces que uno no piensa, el infrasonido y el ultrasonido tienen que ver con la frecuencia que el oído no alcanza a escuchar. Entonces, ese tipo de situaciones nos pueden afectar severamente. ¿Mm? Pasando del ruido, bueno, por ahí vi que ya empezamos a hacer preguntas, hago la claridad. Vamos a hacer un momentico de preguntas sobre media charla, vamos a escoger 2 o 3 preguntas en cada momento que nos aporten al tema con el objeto de resolver las dudas y poder hacer esta actividad un poco más interactiva con nuestra comunidad educativa. Entonces tenemos la iluminación. A pesar de que, sí, yo les decía que está dentro del rango electromagnético y todo el cuento, la iluminación es muy importante. Pero hay algo curioso. La iluminación no genera enfermedad. Entonces, si definimos la iluminación, es la necesidad de cualquier circunstancia en nuestra vida diaria. La iluminación es un factor de la calidad de trabajo. Sin embargo, muchas veces no le damos la importancia que tiene, que es que nuestros ojos son capaces de adaptarse a corto y mediano plazo y a las condiciones de deficiencia. ¿Mm? Entonces, ahí uno podría identificar, ¿cierto? Que la iluminación, si uno mira la tabla de enfermedades laborales, no hay ninguna enfermedad laboral por falta o exceso de iluminación. ¿Qué puede pasar? Que los efectos, de efectos visuales que tenemos, como una, ¿cómo se llamaría eso? Como una miopía, un astigmatismo, por falta de iluminación adecuada o de rango de iluminación adecuado, digamos, puede profundizarse, ¿sí? Y hay otros factores de confort como el tipo de luz, fenómenos de deslumbramiento, de destello, que es importante. Aquí también es muy claro, y voy a adelantar un poquito a la legislación, que el RETILAB, que es el Reglamento Técnico de Alumbrado Público, me exige un nivel de intensidad lumínica en puesto de trabajo, en su sección 410, que toda empresa debe cumplir. Pero no hay, también nos sirve para tener ¿cómo se llama? También puede, digamos, ayudar a evitar accidentes laborales, porque una buena iluminación me va a tener una mejor precisión tanto en mi ambiente como en mi tarea, y son tareas de detalle, pues podemos mejorar esa actividad. Ese es otro factor importante que, como les digo, si bien hace parte de las radiaciones no ionizantes, se tiene en cuenta. ¿Mm? Por otro lado,
tenemos las temperaturas. Entonces, como les decía, la temperatura puede producir cambios fisiológicos, pero son extremas. Digamos, una persona en Bogotá está acostumbrada perfectamente a trabajar temperaturas confortables entre 18 y 22 grados. Técnicamente se considera, ejemplo, que estrés térmico por frío son actividades desarrolladas a temperaturas por debajo de los 0 grados. Entonces, ¿dónde podemos tener actividades por debajo de los 0 grados? Muy seguramente podemos tener actividades por debajo de 0 grados en un cuarto frío, ¿sí? Donde de pronto, no sé, almacenemos flores, medicamentos, alimentos, ¿sí? Hay un rango entre los 0 grados y los 18 grados que se puede dar de disconfort por frío, que con cualquier prenda de ropa abrigada y de acuerdo al tipo de trabajo, a razón del calor metabólico, se puede suplir. Por el otro lado, según la legislación, existe el índice WGT, que es el índice de estrés térmico, que combina una serie de valores de calor, humedad, bueno, de tipos de radiación de calor, más bien humedad ahí no combina, ¿cierto? Donde me indica que una persona por un calor extremo se puede afectar. Hagan de cuenta lo que nos puede pasar cuando nos insolamos, cuando de pronto vamos a playa o una piscina y nos da demasiado el sol, donde una persona puede deshidratarse, puede perder líquidos, ¿cierto? Puede tener un desorden electrolítico y puede llegar hasta un paro cardiorrespiratorio y la muerte. ¿Dónde podemos tener esas actividades? En hornos, ¿cierto? De fundición, en hornos de vidrio, donde hacemos cocciones, como ejemplo, los ladrillos, ¿cierto? Actividades en zonas de alta temperatura, en horarios de radiación, de intensidad de radiación solar muy alta, como mediodía, ¿cierto? Sin protección adecuada, porque obviamente todo esto nos puede generar esa afectación. Hay otras patologías, sobre todo a nivel osteomuscular, que por frío o calor se pueden potencializar. Es decir, una artrosis, una artritis, si bien es cierto el calor no la produce, pero si la persona tiene esta patología o la desarrolla, pudiese desarrollarse muchísimo más rápido o más severa por exposición a temperaturas extremas. ¿Mm? También tenemos las radiaciones. Entonces, como les decía, son energías que se propagan por el espacio y son ionizantes o no ionizantes. Voy a mostrarles un grafiquito que nos va a poder mejorar el concepto. Entonces, este concepto que ustedes ven aquí es el espectro de radiofrecuencia. Entonces, si lo ven ahí, dice, está dividido, digamos, por dos aspectos. Entonces, vamos a mirar que donde dice luz visible y ultravioleta, hacia radiofrecuencia es el espectro no ionizante. ¿Qué quiere decir? Que esa onda cargada de energía lleva su estructura del átomo completa y depende de la frecuencia. Cuando veamos esos temas voy a profundizar mucho más en cada uno de estos aspectos y por eso la invitación a que continúen en nuestra comunidad educativa. Entonces digamos que esa onda lleva. Digamos que lo primero son los campos eléctricos y electromagnéticos, ¿sí? Y muchas veces, hace unos 10 años nos llamaba la pregunta, venga, colocar una antena de celular cerca a mi casa, ¿eso me da cáncer? ¿No me da cáncer? Los celulares también tienen radiación. Y entonces hay estudios que dicen que puede o no producir cáncer, ¿correcto? Ese tipo de cosas son las que debemos tener presentes o en cuenta, ¿sí? Entonces, la radiofrecuencia es algo que debemos tener. También toda la parte de telecomunicaciones que ha ido avanzando. Si uno mira hace 30 años, uno se conectaba a internet por teléfono. Ahora, ¿qué casa no tiene módem? ¿O qué oficina no tiene módem? O bueno, Wi-Fi. Y si abrieran sus celulares, ¿cuántas redes de Wi-Fi pasan por ahí? ¿Cuántas redes de comunicaciones? Se creó una agencia de espectro. Después pasamos a los microondas y hay unos mitos del microondas bien interesantes como si el microondas de la casa me va a producir un cáncer. Muy seguramente no, porque el tiempo de uso y la energía que propaga es muy pequeño. Pero si hablamos de microondas como herramienta de transmisión, sobre todo de datos, como cuando teníamos antes las parabólicas, eso es un alto espectro. Entonces de pronto eso sí nos puede enfermar. Ya pasamos a uno que sí es más común, que es el infrarrojo. Todos tenemos infrarrojo. Los controles de los televisores normalmente trabajan con espectro infrarrojo. El calor produce un espectro infrarrojo
Tanto así que el infrarrojo muchas veces me puede producir quemaduras a nivel del queratocono, ¿cierto? Y por eso en ese espectro infrarrojo está el láser, ¿cierto? Y cuando hacen soldaduras o cuando ponemos mirillas en los hornos, colocamos como ese vidrio ahumado para que mis ojos se protejan. Y en infrarrojo hay ojos como en animales que pueden ver sensaciones de calor. Y miren que después del infrarrojo va la luz visible. Y si se dan cuenta, el arco iris que está expresado abajo va del rojo al azul, o sea, al ultravioleta. Y es la descomposición de color. Y en esa franja de radiación es donde nosotros vemos perfectamente, donde nosotros podemos identificar. Porque ¿qué es ver? Ver es identificar formas, colores y formas, colores y dimensiones de las cosas. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros podemos ver y es natural. Después sigue el ultravioleta, nosotros convivimos con radiación ultravioleta. El ultravioleta se divide en tres aspectos, que es el ultravioleta A, ultravioleta B y ultravioleta C. El ultravioleta A es el que normalmente proporciona, digámoslo así, el sol, que la capa de ozono filtra y obviamente es más intenso a alturas. Por eso el sol en Bogotá pica, porque la radiación solar es más intensa, ¿sí? Y cuando la gente que hace alpinismo y eso, tiene que colocarse gafitas oscuras de buen filtro, porque obviamente esa radiación quema. Mientras, si vamos a nivel del mar, pues desciende bastante. ¿Mm? Ahora, cuando si se dan cuenta, ven la línea que tiene una ondulación en nuestro gráfico, esa es la frecuencia. A medida que aumenta la frecuencia, pasamos digamos, a los rayos ultravioleta B, que son más intensos, no son tan comunes, se ven sobre todo en los polos, ¿cierto? Y pasamos al ultravioleta C. El ultravioleta C se utilizó bastante en pandemia para desinfección, pero entonces obviamente quema más. Y ahí brinca o está la delgada edición donde esa frecuencia es tan fuerte que rompe el átomo y cuando rompe el átomo tenemos radiaciones ionizantes. Y entonces las radiaciones ionizantes eh, pasan ahí, ¿cierto? O van ahí y con base en esto o en esas radiaciones que se presentan en ese aspecto, pues a medida que es más fuerte, pues tienen mayor fuerza de penetración y pueden generar mayores daños. Entonces tenemos los rayos alfa, gamma y beta. Y entonces, dentro de los rayos gamma está muy similar lo que son los rayos X. Y entonces ahí tenemos, nos sirvemos a nivel diagnóstico, también a nivel muchas veces de generación de energía y tristemente hay gente que lo utiliza en la parte bélica, llamémoslo de esa manera. Entonces, si nos devolvemos a nuestro cuadrito de clasificación, de pronto no les puse una grafiquita, discúlpenme, sobre las presiones extremas que tiene que ver obviamente con esa columna de aire que tenemos sobre nosotros, que obviamente la gente, ejemplo, que viene de la costa y sube a Bogotá siente el cambio de presión. Yo siempre coloco dos ejemplos bien interesantes para quien entienda esto de la expresión, con deportistas para quien no lo tenga claro. ¿Por qué los argentinos y los brasileños tienen miedo de ir a jugar a La Paz? La Paz es una ciudad que está a más de 3.500, si no estoy mal, metros sobre el nivel del mar, es mucho más alta que Bogotá, y allá la presión atmosférica es menor, y entonces el aire no es tan denso. Y entonces, cuando van, a uno le da soroche y entonces se pueden desmayar y todo, porque ese cambio de presión, obviamente, lo afecta. Entonces, miren que yo, ¿por qué coloco el deporte? Porque su profesión de un deportista es hacer el deporte, entonces ahí tenemos. Lo otro es, nosotros tenemos una apneísta de apellido Gómez, no me acuerdo el nombre de la chica que hace apnea, y apnea es, para los que no sepan, es bajar en línea recta en el mar a profundidades lo que más se pueda, pero sin ayuda de tanque ni nada. Entonces, van bajando. Y obviamente ustedes saben que cada 10 metros en el agua la presión atmosférica aumenta. Entonces, ahí tenemos una presión mayor y ella tuvo una lesión en el año 2020 a nivel pulmonar, por tanto, sobreesfuerzo de entrenamiento. ¿Debido a qué? A la presión que se sometió. Entonces, miren que la presión, claro, no es tan común, pero sí existen ejemplos. Entonces, a grosso modo, estos son nuestros peligros higiénicos o nuestros peligros físicos que están presentes ahí.
¿Mm? ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Que yo dije que esto estaba enmarcado en la higiene, y la higiene es una ciencia de identificación, evaluación y control. Por eso, nosotros tenemos que tener en cuenta este concepto, que es un valor límite permisible. Y entonces, para los peligros físicos, son las magnitudes en los ambientes de trabajo, por el cual teóricamente por debajo de esta, la mayor cantidad de personas no se afectan y pueden desempeñar su labor de forma adecuada. Y entonces es muy imposible, ahorita, cuando arranquemos a ver la parte de legislación, nos vamos a dar cuenta que es necesario la medición de estos factores bajo técnicas, valga la redundancia, muy precisas, en la cual yo identifique la magnitud y la compare para a su vez ver qué tan alta es esa exposición y cómo mis trabajadores los puedo controlar. Entonces, en este momento, pues voy a traer la parte de conceptos, voy a responder unas preguntitas, ¿cierto? De acuerdo al tema. Entonces, estamos aquí estrenando esta parte. Disculpen un segundo, yo voy aquí a ampliar las preguntas. No veo quién pregunta. Dice, buenos días. ¿A cuántos grados se considera una temperatura extrema por calor? Bueno, eso es una pregunta importante, pero hay que tener en cuenta varias cositas, ¿no? Y es la temperatura o el calor tiene que ver con el calor metabólico y la función. Entonces no hay una temperatura real, sino que el índice WGT que calcula tanto la temperatura de bulbo húmedo, voy a explicar un poquito, que es la temperatura que se puede irradiar por la humedad en el ambiente, y la temperatura que puede transportar esa energía electromagnética que hablábamos ahorita, pero va asociada también al esfuerzo metabólico. Entonces no es lo mismo un supervisor en una obra que esté parado al rayo del sol a de pronto una persona que esté, digamos, haciendo trabajo físico de excavación, ¿cierto? O cargando peso, porque a pesar de que está en la misma temperatura, puede ser más susceptible a esto, ¿cierto? Más o menos uno podría hablar de una temperatura de trabajo continua después de los 30 grados, pero de todos modos hay que evaluar con estas variables, ¿sí? Para hacerlo, ¿sí? Pero estamos hablando de 30 grados, o de que nos podamos caer, ¿sí? Pero por mi esfuerzo puede que sea más tolerable, ¿sí? Hay que también tener en cuenta, como les digo, la parte metabólica. ¿Listo? No veo más preguntas. Si alguien en el chat tiene otra pregunta, con mucho gusto. Bueno, mientras aquí ya las puedo desplegar. Disculpe. Ya coloqué el ejemplo de radiaciones ionizantes. La pregunta que me la acabo de hacer, me la hizo Mergy Cárdenas. Sí, Mario Galvez me hace una pregunta bien interesante. Hay una enfermedad ocular que es el cambio y es una fotofobia. Entonces él me pregunta que si existe alguna enfermedad de los mineros a socavón, no a cielo abierto, sino los que se meten en la tierra por iluminación. Y más que la deficiencia de iluminación, porque no tiene que ver con eso, tiene que ver que ellos permanecen todo el tiempo en ambientes oscuros, porque como están todo el tiempo bajo tierra, y entran de muy temprano y salen muy tarde, eso puede producir una fotofobia del minero. Y sí existe, pero es una fotofobia. ¿Qué efectos físicos pueden producir en la persona? Me pregunta Aldrin Peralta. Bueno, pues el más importante es la pérdida auditiva progresiva que se llama hipoacusia neurosensorial. Hay unas sorderas súbitas por impactos muy altos, pero también pueden estar asociados a estrés, dolores estomacales, dolores musculares, debido, digamos, al malestar que produce, y cambios de ánimo, irritación, por lo que les decía que el sonido puede ser molesto. Pero la principal afectación y la más directa y la enfermedad laboral más común asociada a peligros físicos es la hipoacusia neurosensorial. Sí, Mario Galvez me pregunta que si así sea la música agradable daña el tímpano. Sí, realmente es, digamos que el tímpano es una membrana, independientemente del sonido sea agradable o no, la onda sonora pica y rebota como estoy haciendo con mis manitas. Entonces, si vibra mucho, que es la intensidad, esto es lo que hace el desgaste, sea un sonido agradable o no. ¿Listo? Hay mucha gente que confunde el peligro físico con el peligro locativo porque se llama físico
Ah, bueno, porque te decía, se llama físico porque hablamos de energías. Recuerden que la física habla de energías y se dieron cuenta, ahorita les explicaba la clasificación porque son energías presentes. Cuando yo hablo de ambiente físico, me hablo de la infraestructura y eso es locativo. Bueno, creo que por ya barrí las preguntas que teníamos. Si tienen más preguntas, con mucho gusto, al final nuevamente resolveremos las dudas que ustedes tengan al respecto. Entonces vamos a hablar de la legislación. Entonces sí, todo esto es muy bonito, muy chévere, muy aplicable, pero debemos mirar la legislación. ¿Mm? Y entonces, lo primero que todo, y aquí hablo con el decreto 1072, voy a arrancar a veces de lo más importante, y es porque lo debemos hacer y en dónde se enmarcan las mediciones ambientales y los peligros físicos, y entonces en el decreto ley 1072, que es el que me rige las IPBR, hablamos del artículo 2, 2, 4, 6, 15, disculpen, voy a leer. Y entonces me habla de la identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos. Dice, el empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistémica, que tenga un alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias, internas o externas, máquinas y equipos, y todos los centros de trabajo y todos los trabajadores, independientemente de su forma de contratación o vinculación. ¿Mm? Entonces, ahí me dice que estas metodologías tienen que ser para todo el mundo. ¿Listo? Ese es el primer aspecto que debo tener en cuenta. ¿Mm? Lo segundo que me está diciendo, me dice que le permite identificar los peligros y aquí mira, evaluar los riesgos en seguridad del trabajo con el fin de que se puedan ser prioritarios y establecer los controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiera. Entonces, ahí viene el tema. Y si ustedes se dan cuenta en el parágrafo 2, dice que de acuerdo con la naturaleza de los peligros, la priorización realizada y la actividad económica de la empresa, el empleador o contratante utilizará metodologías adicionales para complementar la evaluación de los riesgos en seguridad en el trabajo ante peligros de origen físico. Pues miren que ahí está claramente descrito bajo este decreto donde lo enmarcamos. Si se dan cuenta, también en ese mismo decreto, en su artículo 224, 621, que me habla de la identificación o de los indicadores que evalúan el proceso del sistema de gestión en seguridad en el trabajo, en su literal 7 dice que cuando apliquen la línea base hay que hacer un cronograma de mediciones ambientales. Entonces, obviamente yo, a partir de la IPBR inicial, determino cuáles son esas áreas o procesos donde debo indagar un poco más y hago evaluaciones de aquellos peligros que acabamos de ver. ¿Mm? Pero si uno se da cuenta, esto no es nuevo. Entonces uno se devuelve a la ley novena del 79, o sea, ya hace 44 años, y en su artículo 80 dice que en su título 3 de salud ocupacional, que es como que nos da toda la legislación soporte de esto, en el artículo 80 dice que para preservar y conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones, la presente ley establece, y en su segundo ítem dice proteger a todas a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos. Entonces miren que ahí ya estábamos hablando. Y algo importante, y yo les quiero recomendar, hagan una lecturita de, bueno, la ley novena, disculpen, del artículo 105 al 109, me detalla lo de los agentes físicos más puntual, pero la resolución 2400 en su título 3 me dice que debo cumplir. Entonces, esta resolución 2400 aquí no nos habla de solo mediciones, sino me habla de la temperatura, de la ventilación, de la iluminación, de los ruidos, las vibraciones, de las radiaciones ionizantes y no ionizantes, y hay algunas cosas que las empresas deben tener presentes dentro de su gestión. Sí, o sea, no solo ese valor, sino aquí me habla de muchas otras cositas que es importante que las empresas muchas veces desconocen y pueden trabajar. ¿Mm? Ahora, dentro de este tiempo, pues no tenemos como tal otras legislaciones, ya aparte de las puntuales, como la resolución 1792 del 90 o el RETILAR, que me dan los reglamentos puntuales técnicos. Pero en el año 2011, el ministerio saca esta guía para análisis de factores de riesgos ocupacionales, para hacer evaluaciones de peligros, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos una matriz un poquito legal. Bajo el peligro, ¿a qué está expuesto? ¿Mm?
Entonces ahí, ejemplo, me habla del ruido. Entonces, de ruido, mire que dice la 1792 del 90 y las gatizo. Y dice que el nivel de acción es 80 decibeles. Charla a charla vamos a ver cómo los medimos, cuál es el tipo de medición, en qué espacio se hace, ¿cierto? Y podemos identificar uno a uno la gestión. Pero aquí tenemos nuestra legislación que nos puede aplicar. Es importante estas cositas para que ustedes las conozcan. También es importante que, como les decía, uno los identifica, los evalúa, pero todo esto, y para mí es importante y es parte del mensaje de esta charla, tiene que ver que de acuerdo a ese nivel de exposición que tenga, tengo que plantear mis controles. Pero los controles deben llevar un orden y lo mejor es aplicar la teoría de la jerarquía del control, donde nosotros como los responsables de seguridad del trabajo no nos podemos quedar en los controles administrativos y los EPPs, que se llaman las barreras blandas, donde involucramos al trabajador. Sino esos factores de peligro que vimos, debemos atacarlos desde la raíz, tratándolos de eliminarlos, sustituirlos y de no ser posibles aplicarles controles de ingeniería, donde se dan cuenta, la teoría me habla de que pueden ser más del 50% efectivos y se llaman barreras duras, ¿cierto? Y efectivamente, eh, no aplicar barreras blandas, porque las barreras blandas pueden solamente tapar el problema por fuera, mostrar una gestión, pero como dependen del trabajador, no alcanzan a cubrir el riesgo. Entonces, muchas veces, por más que yo le dé las mejores protectores auditivos a mi trabajador, este no hace el control adecuado y porque no hace el control adecuado, pues se las quita, le incomodan, entonces cuando está el DSST se las pone, pero cuando no, no. Pues sí, yo le doy la copa, pero eso no me está diciendo que no se expone a ruido. Pero si a la máquina la insonorizo, estoy bajando el nivel que emite y entonces el control es más efectivo. ¿Mm? Entonces, por eso, en esta jerarquía del control, lo ideal es siempre eliminar, si no se puede eliminar, sustituir, si no se puede sustituir, hacer controles de ingeniería y estos, de ser posible o de ser necesario, se complementarían con todo el tema de controles administrativos como señalizaciones, capacitaciones, rotación de personal, vigilancia médica, entrenamiento técnico y por último, elementos de protección. Esa es la forma. Entonces yo sí los quiero invitar nuevamente a ustedes a que participen en nuestras charlas más adelante y me vuelvo a la ruta nuevamente, donde todo esto que les expuse, si se dan cuenta, van a ir desarrollando tema por tema, ruido, vibraciones, presiones, temperaturas, poco a poco en cada una de nuestras charlas, hasta llegar a decirles cómo se pueden también esto enmarcar dentro del sistema de gestión. A ustedes, muchas gracias y nos gustaría hacer el sondeo posterior a ver cuál fue nuestra oportunidad. Después del sondeo, afortunadamente o amablemente, Wilmer, vamos a dar una otra sesioncita de preguntas para las que me generan nuevamente se puedan hacer. A todos ustedes, nuevamente, gracias. Y Wilmer, por favor, ¿me colabora con el sondeo posterior a la acción educativa? Claro que sí, ingeniero Cruz, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final. Vamos con nuestra primera pregunta. ¿Qué es un peligro físico? A. Energías en ambientes laborales que afectan al trabajador. B. Infraestructura de trabajo que afectan al trabajador. C. Mobiliario en lugares de trabajo que afectan al trabajador. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A. Energías en ambientes laborales que afectan al trabajador, un 58% de respuesta. B. Infraestructura de trabajo que afectan al trabajador, un 33%. C. Mobiliario en lugares de trabajo que afectan al trabajador, un 9% de respuesta. Ingeniero, ¿qué tal nos fue en nuestra primera pregunta? Bueno, seguimos confundiendo y vuelvo y les explico. Los peligros físicos tienen que ver con energías y hablamos de la energía del ambiente, de las energías mecánicas, térmicas y electromagnéticas. La parte locativa, por eso está el nombre de locativo, tiene que ver con la locación. Entonces ahí le confundo, más sin embargo, sí que hubo un gran porcentaje que mejoró en esta pregunta. Siguiente pregunta, Wilmer, gracias. Ingeniero, muchas gracias a ti por la retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. ¿A qué se denomina ruido? A. Sonidos intensos presentes en los ambientes laborales. B. Sonidos desagradables al trabajador.
C, sonidos agradables al trabajador. 15 segundos para dar respuesta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, sonidos intensos presentes en los ambientes laborales, un 79% de respuesta. B, sonidos desagradables al trabajador, un 21%. C, sonidos agradables al trabajador, un 0%, ingeniero. Bueno, ahí hay una dualidad y es interesante verla porque efectivamente desde la definición es un sonido desagradable, pero realmente el contaminante es la A, que es el tema de la intensidad. Como les decía ahorita, por más que sea una discoteca, un bar donde me ponen música agradable, ¿cierto? Puedo tener una intensidad sonora muy alta y esta sí me genera pérdida auditiva. Pero la intensidad sí es adecuada. La intensidad sí es la que me ayuda o la que me genera ese tipo de afectación. Entonces sí es la intensidad. Obviamente está, digamos que, nombrado como ruido por ser un sonido desagradable. Última pregunta, Wilmer, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. ¿Cuáles son los tipos de radiaciones presentes en los ambientes laborales? A, alfa, beta y gamma. B, microondas e infrarroja. C, radiaciones ionizantes y no ionizantes. 15 segundos para responder nuestra última pregunta. Muchas gracias a todos por participar en nuestro sondeo final. Vamos con los resultados de nuestra tercera pregunta. A, alfa, beta y gamma, un 6% de respuesta. B, microondas e infrarroja, un 6%. C, radiaciones ionizantes y no ionizantes, un 87% de respuesta. Ingeniero, ¿qué tal nos fue nuestra última pregunta? Muy bien, muchas gracias. No, fue excelente porque creo que la gran mayoría pues tuvo que ver el concepto de radiaciones ionizantes y no ionizantes. Bueno, continuando con nuestra acción educativa, vamos a indicar o vamos a ver las preguntas que me hicieron al final para hacerlo. Hay tres preguntitas, si nos alcanza el tiempo voy a responder las dos primeras y una que me hicieron que no es del tema, pero lo puedo colaborar. ¿Listo? Entonces la primera dice, a los trabajadores administrativos me la hace Paola Andrea Pérez. A los trabajadores administrativos, ¿cómo podría evaluarse el peligro relacionado con pérdida auditiva o con capacidad por uso de celulares? Entonces, mira, bueno, hay una técnica que se llama MIRE, que uno coloca un dosímetro intraauricular y coloca un micrófono dentro del protector auditivo o dentro del canal auditivo. Pero este solo se puede si no tengo, digamos, disculpen esto, eh, este tipo de elementos de inserción. ¿Por qué? Porque resulta que obviamente se puede con o sea, con diademitas de copa o con el celular así. Y él te va a cuantificar el nivel de sonido teórico de una persona dentro de su trabajo si lo pudiésemos medir. Hay unos maniquís donde uno puede hacer una derivación del eh, cablecito, digámoslo así, y ese se mide y también se puede medir la intensidad. Entonces hay unas técnicas para medir, que se llaman mediciones de dosimetría intraauricular. Digamos que conozco empresas que hacen ese tipo de mediciones y hay unas, obviamente, digamos, para call center y eso, que efectivamente las pueden hacer. Y se compara contra el límite permisible de 85 decibeles en 8 horas. Y el segundo me lo pregunta Milena Arismendi. Me dice, existen oficinas muy frías, los trabajadores deben protegerse con chaquetas, cobijas y piernas. ¿Esas oficinas vale la pena hacer medición ambiental? Digamos que el confort térmico depende, porque es muy subjetivo a la característica de la persona y también aquí en Colombia pasa algo muy interesante, es el piso térmico. Yo siempre hago la relación que yo vivo en Bogotá, estoy en Bogotá. Para mí Bogotá en 22 grados está caliente, en 20 grados está caliente. Y si uno sale a la calle y está en 20 grados, 22 grados dice, qué calor. Pero si uno mira la temperatura en Cartagena en 22 grados dice está fresco, ¿cierto? Entonces ahí tiene que ver con la persona, la tipología y demás. Hay unos rangos de temperatura adecuados. Entonces, digamos, para Bogotá se puede considerar teóricamente, según el método del ES, que para regiones como las de nosotros, entre 18 a 24 grados máximo. En esa franja siempre van a haber personas que sientan frío o calor, ¿cierto? Hay gente que por su contextura física, por su metabolismo, puede sentir confort térmico a 18 grados, como puede sentir frío a 23. Cuando se siente extremo, sí es bueno cuantificarlo. Lo que pasa es que las medidas de intervención no son tan las que uno desearía y el impacto siempre va a haber personas constantemente quejándose.
Y eso es muy normal, porque no todos somos iguales y buscamos el confort. Entonces, muchas veces la cobijita es adecuada, la chaqueta es adecuada, el tintico es adecuado y demás. Como me sobró tiempo, me hice una pregunta extra que es de riesgos químicos. Y entonces por allá, Andrea Paola Betancur me pregunta muy buenos días, para preguntar si los trabajadores que desarrollan trabajos en soldadura se deben afiliar a pensión especial por exposición a humos metálicos que es el cancerígeno. Te va a responder rápido porque me da pena contigo y aprovechando que tuvimos un error en el título para la sesión. Y es, tienes que cuantificar qué tipo de humo es. Hay unos estudios como los de ruido, pero que toman el humo y lo cuantifican. Y hay una resolución del año pasado, es que no me acuerdo exactamente el número, que te da el paso a paso para identificar si estando expuesto a este cancerígeno es constante o no, porque hay muchos humos de soldadura que no son cancerígenos. Entonces tienes que primero cuantificar de acuerdo a lo que soldas, el tipo de soldadura que haces, con qué materiales lo haces, a qué tipo de estructuras lo haces, qué tipo de humos tienen, si son cancerígenos o no, clasificados por IARC, que es la que los clasifica, y verificar contra ese decreto si son de forma constante o no. Y de no serlo, pues obviamente se puede generar. Bueno, a todos ustedes creo que todas las preguntas que me hicieron en el chat las respondí. Nuevamente los invito a nuestra próxima acción educativa, a que consulten estas grabaciones, si las han podido ver en Posipedia quedan guardadas, a que estén en contacto con nosotros. Muchísimas gracias. Wilmer, a usted un placer estar nuevamente con usted aquí al día y un feliz día para todos de mi parte. Ingeniero Cruz, muchísimas gracias a ti por acompañarnos en esta tu primera acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento. Esperamos verte muy prontamente y te deseamos igualmente un excelente día. A todos nuestros asistentes les agradecemos por acompañarnos en la acción educativa de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones
y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.